Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que estamos viviendo un momento trágico en toda América Latina, fundamentalmente dentro de América Latina, en México, en Ecuador, en Brasil y en Perú, donde la pandemia ha sido realmente cruel. Ha destruido vidas, ha destruido economías, ha destruido relaciones sociales y comienza a generar un proceso de transformación que no sabemos dónde puede llegar a terminar. Tenemos claro que la situación de México es por aquello que viene sufriendo desde el mismo momento en que fue país independiente. La desgracia de México es estar muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Como estuvo muy cerca de los Estados Unidos, perdió la mitad de su territorio. Como está muy cerca de los Estados Unidos, que es el país que consume la mayor cantidad de drogas del mundo, el 64% de todas las drogas que se consumen en el mundo se consumen en Estados Unidos y que tiene solamente el 4% de la población de drogadictos del planeta. Es decir, ¿qué diablos pasa? ¿Por qué tienen tanto consumo de droga? Pues esto de estar cerca del país mayor consumidor de drogas ha convertido a México en el país más violento del mundo por culpa del narcotráfico. Hoy México tiene una pandemia que le asfixia y por supuesto se debe a que está cerca del país que tiene la mayor cantidad de muertos y de infectados de toda esta pandemia. Recordemos que Estados Unidos ya está con más de 130,000 muertos y más de 3 millones de infectados. Esto es una locura comparado con el resto del planeta Tierra. Esto ha afectado directamente a México. En cambio en Brasil la situación, como todos sabemos, es diferente. Se trata de un país que después de Lula, cuando llega Dilma Rousseff, comienza una serie de desbarajustes políticos en las que se destituye a Dilma Rousseff, se pone un presidente Temer. Este presidente Temer termina su mandato y termina en la cárcel. Sube un presidente Bolsonaro. Este Bolsonaro produce catástrofes ambientales en ese país y termina produciendo una catástrofe social, porque las ciudades más grandes de Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro, se convierten en ciudades que tienen más muertos y enfermos que países enteros de Europa y países enteros del mundo. A partir de eso, Brasil entra en una situación de estrago cuando aún más el presidente se enferma después de que se vanagloriaba de ser muy macho, de ser muy viril y que le podía dar a la cara al virus y que el virus a él le tenía miedo. Toma tu tuca, toma tu golpiza por hablador. Así pues, se enfrenta ahora Brasil a una situación crítica y luego pasamos al Perú, que como hemos visto es un país que está descalabrado. ¿Por qué? Porque es el país que ha vivido históricamente la mayor explotación de sus recursos naturales. Desde que llegaron los conquistadores norteamericanos, españoles, este país se convirtió en el país del saqueo. Hasta el día de hoy es el país del saqueo. Se le llevan el oro, la madera, el guano, la pesca, todo. Es un país donde la gente produce para que 4 vivos se lleven toda la riqueza y ha vivido desde la época de Fujimori una inestabilidad política
que se tradujo en unas guerras con Ecuador, dos, y luego en una serie de presidentes que fueron acusados de corrupción, llegando a suicidarse uno de ellos. Y actualmente el vicepresidente es el que gobierna porque el presidente justamente ha sido destituido por corrupción. Este problema de Brasil ha servido para crear una enorme población de informales que están en todas las partes de su costa, de su Amazonía, de sus Andes, tratando de ganarse de forma legal e ilegal el pan nuestro de cada día, lo que le ha convertido a Perú en el mayor productor de coca de América Latina y en el segundo mayor exportador de cocaína. Esta situación en Ecuador se ve también. ¿Y cómo se trastorna Ecuador? El trastorno de Ecuador se debe fundamentalmente a que, nuevamente, como hemos visto, se llega al poder la mitocracia, es decir, el poder de la mentira. Se convierte en un país donde la traición, la mentira, la traición se vuelve política pública, es decir, ser traidor no es nada malo, es más bien se considera ser un individuo que se cura en salud, como se dicen ellos, como el buen ladrón que pide perdón a Dios, a Cristo, para poder ingresar al cielo. Es ser Judas, ya no es ser malo, ser traidor ya no es incorrecto. Luego, se considera luego de eso ser mentiroso. Ser mentiroso no es algo malo, se convierte en una norma de conducta, se convierte en una manera de ser cortés, se convierte en una forma de saludo, se convierte en una forma de despedida, se convierte en la promesa en la esperanza. Sí, mañana nos vamos a ver, no te preocupes, nunca va a venir el mañana. Sí, señor, yo le voy a arrendar su cuartito pasado mañana. No le va a venir a arreglar. Señora, ya regreso, no, solamente me voy a dar la vuelta. Nunca regresará. La mentira se convirtió en un motivo de conversación diaria. Se incluyó en nuestra propia vida. Se oficializó, muy contrario a lo que pasa en Holanda, muy contrario a lo que pasa en Finlandia, donde mentir es algo horrible. La gente no miente aunque le parezca grosera. Aquí se convirtió en mentira. Pero entonces, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Estados Unidos sucede que es el que llegó a crear y a fabricar estos países porque en ellos tuvo una incidencia tremenda. Bolsonaro fue puesto por Donald Trump mediante una empresa que se llama Cambridge Analytica, que logró introducirse en los correos y las redes de Brasil y promocionar a Bolsonaro. El gobierno de Ecuador, ustedes saben, tiene Estados Unidos una base militar en Manta y otra en Galápagos. Controla el ejército ecuatoriano con militares que vienen cada 15 días a hacer operaciones conjuntas con operaciones con militares ecuatorianos. Y ellos les dicen qué es lo que hay y qué es lo que no hay al presidente y a la embajada. Lo mismo hace la DEA, que hace las operaciones de control del narcotráfico utilizando la policía y le dice a la embajada qué es y qué piensan cada uno de los policías de las policías ecuatorianas. Es más, al igual que antes de Correa, la embajada norteamericana curiosamente le dona computadoras para que, entre comillas, le dona computadoras para que ahí vaya todo el historial suyo y mío y de todos los ecuatorianos. Recordemos que así era como operaba antes de Correa la policía ecuatoriana. Tenía el servicio de investigación criminal y toda la policía judicial que se encargaba de llenar los datos de todos los ecuatorianos en las computadoras que se supone eran de la policía. Cuando llegó Correa y dijo, esas computadoras las quiero acá,
el comandante en jefe de la policía se la entregó a la embajada norteamericana, se las devolvió. Pero no queda solamente en eso. Recordemos que toda la información de los médicos, de la información de pacientes, de empresas, de bancos y todo, estaba dentro de una nube en Miami. Esa nube misteriosamente ha sido ya perforada, como lo denuncia la BBC, penetrada, y ahora los datos de todos los ecuatorianos, entre comillas, circulan en las redes sociales. Pero esto hace y facilita que la próxima campaña, la que se viene, sea un bombardeo a sus correos electrónicos, a su vida personal, que va a llegar desde Miami, donde, entre comillas, se perdieron todos los datos hasta de toda su vida, hasta los datos reservados de su salud, hasta los datos reservados de toda su existencia. Estados Unidos, en cambio, tiene el problema de que se enfrenta a la peor crisis de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y peor, después, la peor crisis de la historia desde el siglo XX, porque esta depresión y recesión que está viviendo ahora es superior a la que vivió en el 29. Esta recesión se ha traducido primero en que las heridas, como por ejemplo el racismo, que lleva 400 años en Estados Unidos, volvió a retomarse las calles y se convirtió en olas de protesta y en conciencia social. Pero además, Estados Unidos ha roto todos sus tratados internacionales, con lo cual ha perdido influencia, porque Donald Trump ha pretendido recrear las relaciones internacionales y hacerlas más ventajosas para Estados Unidos, despreciando lo que habían hecho todos los presidentes anteriores. Esto le ha llevado a una confrontación con China, que lleva una guerra económica, con Irán, que lleva una guerra nuclear, con Corea, que llega a una guerra nuclear, con Rusia, que lleva una guerra cibernética, con América Latina, con la que lleva una guerra migratoria y una guerra del narcotráfico. Estas cosas están consumiendo la economía del país más rico del mundo, que ahora ya no lo es. Tiene más de 50 millones de desocupados. Sus empresas han quebrado. Solamente hay exitosas empresas como Amazon y otras que tienen que ver con lo que es la Internet, como las que tiene Silicon Valley, que están más pujantes que nunca. Pero empresas como el transporte, la producción automotriz, el movimiento de mercancías por vías férreas, el comercio, el turismo, están completamente descalabradas. Ante esto, Estados Unidos no tiene capacidad en este momento de ayudarle a Ecuador ni a ningún gobierno para poder ganar elecciones, porque las elecciones que ganaban la derecha en América Latina eran financiadas por Estados Unidos. Y no solamente que financiaba las elecciones, sino que además ayudaba económicamente a los presidentes que eran electos y que estaban en posición de ser sus aliados. Lo vemos en Prosur. Prosur fue una organización que se creó en América del Sur para contrarrestar a UNASUR, pero fundamentalmente era una alianza de los presidentes de Sudamérica para justificar y favorecer un ataque a Venezuela. La guerra mediática, la guerra económica a Venezuela está favorecida por Prosur, pero además sirvió para encubrir los presidentes que se autoproclamaban, Guaidó, Áñez. Así hemos tenido entonces que Prosur, que ahora no hace nada frente a esta crisis que está viviendo América del Sur, este colapso terrible, no tiene ni capacidad de respuesta. Tampoco tiene esta capacidad de respuesta porque no cuenta con los recursos económicos que le daba Estados Unidos, que le daba específicamente Donald Trump. ¿Y por qué no cuenta?
porque Estados Unidos hoy se asfixia en su propio pantano. Tiene la rodilla en el cuello de todos sus habitantes, ya no solamente de George Floyd. La muerte está rondando y golpeando todas las puertas. El miedo ha llegado a las entrañas mismas del país, y esta situación hace que el gobierno de Estados Unidos deje de ser una potencia intimidatoria, una potencia con capacidad de enfrentar a toda la red de adversarios que hoy se han juntado junto con todos los problemas internos para cambiar el orden y la existencia en ese enorme y gran país. Soñamos todos que después de lo que se está viviendo, de esta pandemia, pueda nacer un nuevo país que permita el libre tránsito de seres humanos desde Canadá hasta la Argentina, igual que de mercancías y de personas, donde no exista este muro maldito de Trump y esta discriminación que ahora se ha ensañado con todos los estudiantes extranjeros que estudian en Estados Unidos, a los que les están expulsando de las universidades, por lo cual han protestado la Universidad de Harvard y la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque con la excusa de que si pueden estudiar por internet, ¿qué diablos hacen en Estados Unidos? Nos muestra que Estados Unidos ha empezado una ola de racismo y expulsiones de todos los migrantes, estudiantes y personas que hayan llegado o estén por llegar o que quieran llegar a Estados Unidos. Han encontrado el mecanismo, la forma y todo. Mientras tanto, olas de personas salen desde Honduras y Guatemala para tratar de meterse por cualquier resquicio del muro, por cualquier lugar del borde costero, por cualquier túnel a Estados Unidos, porque en su país la situación es tan crítica, tan insoportable y tan peligrosa que su vida corre igual riesgo dentro del país que yendo a los Estados Unidos. Muchas gracias.